Continuando con el módulo de máquina sincrónica, vamos a hablar de la estabilidad de la máquina sincrónica. Entonces, se analizó el comportamiento transitorio electromagnético de la máquina sincrónica considerando que la velocidad mecánica del rotor es prácticamente constante durante un cierto tiempo. También se planteó el problema de las oscilaciones mecánicas originadas por pequeñas perturbaciones eléctricas o mecánicas en el eje convertidor, lo cual vimos en el módulo pasado. En este caso, las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento del sistema son lineales y se puede obtener una solución analítica mediante la teoría de autovalores y autovectores, que es el análisis en el tiempo, o la transformada de Laplace, o mediante la linealización realizada en el entorno de un punto de operación, régimen de frecuencia o modelo lineal aplicando las aproximaciones de Taylor. Sin embargo, cuando se analiza el comportamiento de un sistema electromecánico sometido a grandes perturbaciones y desequilibrio, es necesario recurrir a técnicas no lineales para la solución de este problema. Las técnicas más utilizadas consisten en integrar las ecuaciones diferenciales que modelan el comportamiento del convertidor, las cuales son no lineales. Y para esto necesitamos utilizar métodos numéricos de integración, tales como el Euler, el Runde-Kutta de segundo, tercero o cuarto orden, o los métodos de predictor correcto que permiten hacer paso variable en el proceso de integración. Entonces, en algunas ocasiones resulta conveniente el empleo de modelos analíticos directos, tales como los criterios de energía o los métodos de estabilidad de Lyapunov, que aun cuando no predicen la trayectoria temporal de las variables de estado, sí predicen si la solución es estable o inestable, mediante el conocimiento de las ecuaciones diferenciales. El conocimiento preciso de los límites de estabilidad en un sistema es generalmente más importante que la determinación de la trayectoria temporal de las variables de estado. Es decir, en un sistema eléctrico es más importante saber si el sistema va a llegar a un punto de equilibrio estable que cómo es la trayectoria para llegar a ese punto. Los métodos directos o analíticos simplifican notoriamente este problema. En los análisis simplificados de estabilidad de la máquina sincrónica se considera que el convertidor se encuentra acoplado a una barra infinita, es decir, que el sistema eléctrico es tan robusto que el convertidor es incapaz de variar la frecuencia y la tensión de la barra conectada. Entonces, esto significa que la barra mantiene tensión y frecuencia independientemente de la potencia que se inyecte o se extraiga de la misma. Entonces, en el análisis electromecánico se puede contemplar la dinámica del sistema mecánico de regulación de velocidad asociada al rotor, que son esos modelos de turbina o de motor que estudiamos en la primera parte en el módulo introductorio del curso a través del mapa mental que ustedes realizaron, y la dinámica de la excitatriz de campo de la máquina. Ustedes, como ya analizaron, existen distintos tipos que pueden ser tanto motrices como estáticas. Entonces, en los análisis más simplificados, se supone que la excitatriz es una fuente de tensión o corriente y que el gobernador no es capaz de variar el caudal del fluido energético durante el proceso dinámico para el caso de los generadores, o que la carga se mantiene prácticamente constante si el convertidor motoriza un sistema mecánico. Los análisis electrodinámicos más precisos integran simultáneamente el conjunto completo de ecuaciones diferenciales no lineales, es decir, incluyen todos los ejes eléctricos mecánicos, así como las ecuaciones adicionales introducidas por el gobernador de velocidad y la excitatriz, el sistema de medida y los controladores asociados a la operación de la máquina. Cuando se sincroniza la máquina
a la red, la fuerza electromotriz producida por el campo se ajusta a un valor cercano a la tensión de la red, por tanto en magnitud como en fase, con la finalidad de obtener una corriente prácticamente nula cuando se cierre el interruptor. Una vez que la máquina ha sido sincronizada, es necesario incrementar la potencia del eje para que el estator entregue potencia a la red. Si esto ocurre manteniendo constante la corriente de campo, la máquina se desmagnetiza y consume potencia reactiva del sistema. En la figura vamos a ver o se va a representar el diagrama fasorial y la característica de potencia eléctrica, ángulo de carga de una máquina sincrónica de rotor liso después del acoplamiento en vacío a la red para dos valores de potencia mecánica entregadas en el eje. Entonces fíjense, tenemos la característica de potencia eléctrica de una máquina de rotor liso que viene dada por la ecuación F por B sobre XS seno del ángulo delta. Y tenemos dos puntos de operación de potencia mecánica, PM1 y PM2, el cual corresponde a dos puntos de operación del diagrama fasorial, lo cual se traduce en dos corrientes y en dos ángulos de carga. Eso origina dos fuerzas electromotrices diferentes. Es decir, si yo aumento la potencia, aumenta el ángulo de carga y cambia la fuerza electromotriz de la máquina debido a que la tensión de armadura, al ser una barra infinita, no cambia. Entonces, si se aumenta bruscamente la potencia de PM1 a PM2, el escalón de potencia se traduce en un escalón de par mecánico que acelera la masa rotante acoplada al eje de la máquina, es decir, el rotor y la carga, debido a su inercia. El ángulo de carga crece desde el valor delta 1 hasta el delta 2, correspondiente a la nueva condición de equilibrio entre la potencia eléctrica inyectada a la red y la potencia mecánica absorbida por el eje. Cuando la máquina alcanza delta 2, la velocidad del rotor es mayor que la velocidad sincrónica. El ángulo de carga continúa creciendo, la máquina entrega más potencia a la red que la que recibe en su eje y por tanto se frena, puesto que el par acelerante en ese momento sería negativo. En este proceso, la máquina alcanza la velocidad sincrónica y el ángulo de carga máximo, pero la máquina eléctrica entrega a la red mayor potencia que la mecánica inyectada. Por tanto, la máquina continúa frenándose hasta alcanzar nuevamente el punto de equilibrio de potencia. En este punto, la velocidad es menor que la velocidad sincrónica y el ángulo de carga sigue disminuyendo hasta que la velocidad del eje alcance nuevamente el valor de sincronismo. En este momento, el ángulo de carga se encuentra por debajo del valor mínimo. La potencia eléctrica es menor que la potencia mecánica y la máquina se acelera nuevamente, repitiéndose todo el proceso indefinidamente o hasta que las pérdidas produzcan un efecto amortiguador. Es decir, y como ya lo habíamos estudiado cuando vimos análisis de pequeñas perturbaciones, la máquina sincrónica ante una perturbación de par eléctrico o par mecánico se va a comportar como un péndulo, el cual va a oscilar en el entorno de la velocidad sincrónica si no tengo un par de amortiguamiento que venía dado por los arrollados amortiguadores y por la resistencia del estator. Entonces, la oscilación descrita anteriormente se representa analíticamente mediante la ecuación diferencial correspondiente al balance de par de la máquina eléctrica. Entonces, el par acelerante, que es igual a J por la aceleración angular, o J por la segunda derivada
del ángulo delta con respecto al tiempo dos veces es la diferencia entre el par mecánico y el par eléctrico. Y es lo que tenemos en la lámina. Entonces, en la figura se representa la respuesta temporal de velocidad y de posición del ángulo delta, del ángulo de carga, para un escalón de par mecánico. Como lo he dicho anteriormente, la velocidad va a oscilar en torno a la velocidad sincrónica y el ángulo va a tener una variación entre un ángulo mínimo y un ángulo máximo. Esa oscilación solamente se atenúa si tenemos par de frenado o par de disipación. Entonces se observa que la oscilación se mantiene indefinidamente, tal como ocurre en un péndulo sin pérdidas. Las oscilaciones de velocidad mecánica están centradas en la velocidad sincrónica y las oscilaciones del ángulo de carga están centradas sobre el valor de delta 2 que corresponde a la nueva condición de equilibrio. El ángulo delta en el instante t0 se conserva porque la inercia de la máquina acumula energía cinética y la energía no puede variar instantáneamente a menos que se disponga de una fuente de potencia infinita. La energía cinética de la masa rotante la podemos evaluar a través de la expresión de energía cinética como un medio de J por la velocidad al cuadrado. Debido a que la energía cinética no puede variar instantáneamente sin consumir potencia infinita, la velocidad omega no cambia en el primer instante. El ángulo de carga tampoco puede variar instantáneamente porque se obtiene la integral de la velocidad, y si la velocidad mecánica no puede cambiar instantáneamente, tampoco lo puede hacer el ángulo. Las oscilaciones mecánicas de la máquina sincrónica se mantienen indefinidamente sin la presencia de pares amortiguadores. El sistema es conservativo y todas las oscilaciones se deben al traspaso de energía entre la inercia mecánica y el sistema eléctrico. O sea, es decir, va a haber un intercambio de energía entre energía cinética y energía eléctrica. El campo magnético rotatorio continúa girando a la velocidad sincrónica forzando por la barra infinita, pero las oscilaciones mecánicas son mucho más lentas. Si se produce un escalón de par mecánico en el punto de operación más cercano al par máximo, la energía cinética acumulada en el rotor de la máquina durante la aceleración ocasiona un aumento del ángulo de carga superior al punto de equilibrio. En este caso hablamos de que la máquina pierde sincronismo. Es por eso que en sistemas de potencia restringimos el ángulo delta a más menos 30 grados y en caso de emergencia a más menos 45 grados. Aunque hoy en día con el uso de la electrónica de potencia, tanto a nivel de las excitatrices como a nivel de control de flujo en el sistema a través de la tecnología FACS, se puede utilizar ángulos de carga mayores, casi cercanos a 90, puesto que la electrónica de potencia permite hacer un control más preciso y más rápido de la potencia transmitida hacia la barra o por una línea de transmisión. Entonces, al sobrepasar el punto de equilibrio, el par eléctrico es mayor que el par mecánico y la máquina comienza a frenarse. Pero si la máquina no frena suficientemente rápido, el ángulo de carga aumenta y puede pasar el segundo punto de equilibrio, que es el punto de equilibrio inestable. La potencia eléctrica es menor que la potencia mecánica y el rotor continúa acelerando. Y es decir, perdemos sincronismo. Cuando se alcanza el punto crítico y se ha perdido sincronismo entre la máquina y el sistema eléctrico de potencia, es lo que hablamos pérdida de sincronismo. Al perder el sincronismo, no es posible entregar potencia media diferente de cero al sistema y toda la energía entregada al eje mecánico se acumula como energía cinética en la masa rotante, lo cual origina la aceleración del rotor. Entonces, el rotor de la máquina se acelera y si no se realizan acciones correctivas necesarias, se produce el fenómeno denominado
embalamiento. Entonces, para evitar las pérdidas de sincronismo, es posible incrementar rápidamente la fuerza electromotriz producida por el devanado de campo, inyectando mediante la excitatriz una corriente impulsiva en este arrollado. Esto generalmente se utiliza a través de rectificadores, o lo que ustedes ya conocen como excitatrices estáticas, a través del control de electrónica de potencia. Entonces, las áreas del gráfico de par eléctrico en función del ángulo de carga representa la energía en el proceso. La diferencia entre el par eléctrico y el par mecánico es el par acelerante sobre la máquina. La integral del par acelerante en la máquina en el intervalo comprendido entre los dos ángulos de carga es igual a la variación de la energía cinética en la máquina. Es decir, la variación de energía no es más que la integral del par acelerante en función del ángulo de carga. Esto me permite evaluar la energía con la que la máquina puede acelerar. Es necesario que el sistema tenga como energía de freno la misma área, de tal manera de poder compensar que el área acelerante de energía acelerante sea igual a la área de energía de frenado. Esto permite mantener el sincronismo. Entonces, para que la máquina o para que la velocidad de la máquina regrese a su valor inicial, es necesario la evaluación de la expresión anterior y que ésta resulte nula. En el caso de que haya una variación neta de energía cinética y la velocidad final de la máquina es igual a la velocidad inicial. Entonces, este método ya ustedes lo estudiaron en sistemas de potencia 2 y se conoce como criterio de áreas iguales. La energía absorbida por el rotor para alcanzar el punto de equilibrio debe ser la misma regresada a la red eléctrica para reducir la velocidad hasta su valor de sincronismo. Si no fuese posible frenar la máquina hasta la velocidad sincrónica, el sistema es inestable y pierde su capacidad de transmisión de potencia. En la figura se muestra el comportamiento estable e inestable de la máquina sincrónica sometida a un escalón de par mecánico. Entonces tenemos que ante la variación de un escalón de par entre Tm1 y Tm2, tenemos que el área acelerante denotada con A1 tiene que ser igual al área de frenado A2, de tal manera de que si A1 es igual a A2, la máquina regresa a su punto de equilibrio, dado las pérdidas o el par de disipación. Si no, la máquina va a quedar oscilando alrededor del punto delta 2 de carga. ¿Qué sucede si el área acelerante es mayor que mi área de frenado? Entonces, lo primero que uno necesita cuando está calculando el criterio de áreas iguales es conocer el punto de equilibrio para el escalón de par estable, que corresponde a delta 2, y el punto de equilibrio inestable, que es delta máximo. Y eso es lo que define el área de frenado. Si el área acelerante es mayor que el área de frenado, que está comprendido entre el nuevo punto de equilibrio y el punto de equilibrio inestable, decimos que la máquina se comporta inestable, es decir, hay pérdida de sincronismo. Entonces, las limitaciones operativas del sistema mecánico impiden la aparición repentina de escalones de par sobre el eje de la máquina. Es más frecuente la ocurrencia de una perturbación en la red eléctrica, tal como cambios súbitos de la tensión de la barra debido a cortocircuitos bruscos, conexión o desconexión de nuevas cargas a la red, y pérdidas o reenganche de líneas de transmisión. O sea, normalmente un sistema de potencia es más común un transitorio desde el punto de vista eléctrico por cambios de potencia, cambios de tensión o cambios de topología de la red que propiamente un transitorio mecánico.
Estas perturbaciones alteran la característica de par eléctrico en función del ángulo de carga de la máquina sincrónica y mantienen constante la potencia mecánica en el eje rotor. El cortocircuito trifásico brusco en bornes de la máquina es una de las perturbaciones más severas que pueden aparecer en la máquina debido a que inhibe completamente el proceso de transmisión de energía de la máquina al sistema. Durante el periodo de duración de un cortocircuito, toda la potencia inyectada en el eje mecánico se convierte en energía cinética debido a que la armadura no es capaz de transmitir potencia al sistema eléctrico. Entonces, cuando desaparece la perturbación y la máquina comienza a transmitir potencia a la red, el rotor se frena. Pero si el ángulo alcanza el valor de delta máximo, que es el ángulo de equilibrio inestable, la velocidad se incrementa nuevamente, perdiendo sincronismo. El tiempo máximo que es posible mantener el cortocircuito en bornes de la máquina sin pérdida de sincronismo, una vez recuperada la capacidad de transmisión de potencia del sistema, se conoce como tiempo crítico de despeje y define los tiempos de actuación de las protecciones e interruptores del sistema. Es decir, la protección debe detectar y el interruptor debe despejar la falla en un tiempo menor al tiempo crítico de despeje. En la figura se representa el diagrama de par eléctrico en función del ángulo de carga de la máquina sincrónica durante el cortocircuito y el tiempo posterior al despeje de la falla, considerando que se restituye la capacidad de transmisión inicial. Entonces tenemos que durante el cortocircuito como no hay capacidad de transferencia de potencia hacia la red, toda la energía acelerante se va a acumular como energía cinética. Una vez despejado el cortocircuito y regresando a la capacidad de transmisión previa, tenemos potencia de frenado. Si esa área 2 es mayor que el área 1, vamos a tener que la máquina se comporta o se estabiliza. Si el área 2 es menor que el área 1, simplemente la máquina pierde sincronismo. Entonces vamos a tener que la máquina es estable o es críticamente estable si A1 es igual a 2, siempre y cuando el ángulo de despeje sea menor o igual que el ángulo de equilibrio inestables. Entonces, el criterio de áreas iguales permite la determinación directa de los límites de estabilidad de la máquina sincrónica. Este método se puede obtener a partir de una concepción más general utilizando los teoremas de estabilidad demostrados por Lyapunov en el siglo XIX. El teorema de Lyapunov predice que un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden del tipo de xy a dt en función de las variables de estado, existe una variable o un espacio de estado B en función de las mismas variables que se va a denominar función de Lyapunov, que satisface en su entorno del origen de coordenadas las siguientes condiciones. La primera condición, que es positiva para todo x1 y x2 y solamente vale 0 cuando las variables de estado valen 0 para todo i desde 1 hasta n. Es decir, que la función de Lyapunov b tiene un mínimo estricto en el origen de coordenadas y además que su derivada con respecto al tiempo siempre es menor o igual a 0 cuando t es mayor o igual a t0. Entonces el punto de equilibrio es estable. El problema es conseguir la función de Lyapunov en función de las variables de estado que cumpla estas dos condiciones, que es las que me garantizan equilibrio. Para interpretar el teorema, este teorema se puede observar que la función de Lyapunov encierra las variables de estado en un sistema de ecuaciones diferencial dentro de una hipersuperficie.
Hipersuperficie porque está en función de todas las variables de estado del sistema. Si esta superficie decrece en el transcurso del tiempo, las variables convergen a un punto de equilibrio. Es igual, si yo puedo representar el sistema mediante una parábola, la parábola tiene un mínimo en su origen. Entonces, si la hipersuperficie se mantiene constante a medida que transcurre el tiempo, el sistema converge en un ciclo límite donde las oscilaciones se mantienen indefinidamente. Es decir, el sistema va a ser oscilatorio. Las ecuaciones diferenciales que rigen el comportamiento electromecánico de la máquina sincrónica, cuando se desprecian los amortiguadores y las pérdidas, como ya lo habíamos visto en el módulo pasado. Entonces, para encontrar la función del diápono que cumple las condiciones impuestas por el teorema, se multiplica la expresión de velocidad mecánica y se integra en el tiempo cada uno de los términos de potencia obtenido, agrupándolos en un solo miembro. Entonces tenemos que vamos a representar la función del diápono como la integral multiplicada por la velocidad mecánica de la ecuación mecánica. Y eso lo que me va a dar cuando resuelva esa integral es la función de energía. Es decir, si en la aplicación del teorema de Lyapunov, en el caso de la máquina sincrónica, viene dado por la relación entre la energía cinética, la energía eléctrica y la energía de frenado, el criterio de áreas iguales no es más que la aplicación del teorema de Lyapunov de estabilidad en el caso de la máquina sincrónica. Entonces, en el intervalo de variables delta omega y delta delta, donde la función está definida b en función de eso, siempre positiva, la derivada con respecto al tiempo de la función de Lyapunov, la vemos en la lámina. Como la hipersuperficie que encierra la trayectoria de las variables de estado del sistema se mantiene constante a medida que transcurre el tiempo, la respuesta de la máquina es oscilatoria no amortiguada. Recuerden que para este cálculo despreciamos los pares de frenado. Entonces, el sistema es estable a un ciclo límite si se cumple la función del Lyapunov es definida positiva. Esta función de Lyapunov coincide con el criterio de áreas iguales porque fue determinada mediante el balance de energía del sistema. Existen infinitas funciones de Lyapunov que me permiten evaluar la estabilidad y quizás uno de los problemas de aplicar el teorema de Lyapunov de estabilidad es conseguir realmente la función de Lyapunov más simple que me permita evaluar las dos condiciones necesarias para poder determinar si el sistema es estable o no. Entonces, si se incluye la ecuación diferencial, los términos disipativos, y se utiliza la misma función de Lyapunov indicada anteriormente, que es la de energía, se obtiene que la función decrece con el tiempo y la máquina alcanza asintóticamente el punto de equilibrio. Aun cuando los balances totales de energía determinan generalmente buenas funciones de Lyapunov, el método no está restringido en modo alguno a este tipo de funciones. Cualquier función derivable definida positiva que anule en el punto de equilibrio es una posible función de Lyapunov. Si la función con estas características no satisface que la derivada con respecto al tiempo es menor o igual que 0, no se puede afirmar que el sistema es inestable. Es necesario comprobar con otras funciones. Si la función cumple esta propiedad, se garantiza que el sistema es estable o asintóticamente estable. Es decir, hemos visto que para analizar el problema de estabilidad, primero, si la perturbación es de gran señal, debemos incluir no solo las ecuaciones diferenciales de la máquina, sino también los del sistema de control, tanto de velocidad como de excitatriz. Vimos que una manera fácil de poder realizar los estudios de estabilidad es asumiendo que la máquina está acoplada a una barra infinita utilizando el criterio de áreas iguales, que se basa en el teorema de estabilidad de Lyapunov del siglo XIX cuando utilizamos funciones de energía. Pero
este teorema no está solamente restringido a las funciones de energía. Se pueden conseguir otras funciones mejores, pero requieren mayor cálculo o mayor dedicación matemática para poderlas encontrar. Otra manera de poder evaluar la estabilidad es utilizando las ecuaciones completas y la integración completa de este sistema y viendo cómo va progresando el ángulo delta. La máquina puede permanecer en equilibrio o en su ciclo límite cuando se mantiene en oscilaciones en torno al punto nuevo de operación, dado que no tengo par de disipación. Y el par de disipación, como vimos en los módulos anteriores, viene dado por la resistencia del desvanado amortiguador. Entonces, con esto hemos visto los criterios de estabilidad que se utilizan tanto para pequeña señal como para gran señal. Los invito al último tema de este módulo, que es el diagrama de bloques o las funciones de transferencia cuando nosotros queremos realizar el conjunto de análisis de estabilidad utilizando los programas tradicionales de funciones de transferencia y de control. Gracias por su atención.